tal, chicos? ¿Cómo están? Esta semana vamos a trabajar lo que es el mensaje de texto. Bueno, nuestra lectura se titula el mensaje de texto, ¿no? Como saben ustedes, ahí tenemos lo que es el título y tenemos la imagen, ¿no? Y siempre al inicio de cualquier texto que trabajemos vamos a trabajar la parte de anticipamos o predicción. Ok, entonces la primera pregunta dice, según el título del texto, el título y la imagen del texto, ¿de qué crees que trata? ¿No? Entonces ya saben ustedes, colocan, ¿no?, lo que se les viene a la mente, lo que imaginan que va a tratar o de lo que va a tratar el texto, ¿ya? Lo colocamos ahí. Luego dice, ¿crees tú que un mensaje de texto podría llegar a salvar nuestras vidas? ¿No? Entonces ustedes, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿No? O sea, tal vez, no sé, se encuentran solos en la calle, ¿no? Y está oscuro, entonces a quién podrían llamar, ¿no? Y para que les vaya, los auxilie, etcétera, ¿no? Entonces ahí colocarlo, más o menos eso. Luego, en caso de un desastre natural, ¿es recomendable comunicarse llamando o por mensaje de texto? Esto sí, ya creo que lo sabemos, ¿no? Bueno, ustedes no han vivido el terremoto del 2007, ¿no? Pero ya por información, ¿no?, sabemos perfectamente qué se debe de hacer en esos casos, ¿no? Cuando hay un sismo fuerte, qué es lo que nos indica, ¿no? Entonces ahí vamos a completar, ¿no? Acá me dice, por ejemplo, comprendemos, ya vamos a la parte ya del desarrollo. Ya sabemos perfectamente que hemos leído el texto, hemos estado viendo párrafo por párrafo qué es lo que nos está tratando de decir para sacar las ideas importantes y poder comprenderlo mejor, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado entonces. Ahora vamos a la parte de las preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas nos están haciendo referente a este texto? Me dice, comprendemos cuál es el propósito y la forma del texto, que esto ya lo hemos trabajado, ¿no? Ahí me dan 4 alternativas, ¿no? Entretener continuo, instruir continuo, informar continuo, persuadir discontinuo. Entonces, ¿cuál de ellos es? Según el texto que hemos leído, ¿cuál es el propósito y la forma que tiene? ¿Ok? Entonces, luego de ello me dicen, ¿por qué se salvaron del accidente los otros parientes de Osvaldo? ¿Ok? Si mal no recuerdo, está en el segundo párrafo. Ahí me está indicando la respuesta, es literal, por lo tanto yo lo voy a encontrar en el mismo texto, voy a tener que leer y buscar exactamente la respuesta, me la dice de forma literal, ¿ok? Y ahí no tengo que estar pensando de cómo lo hago, no, solamente leo el texto y si mal no recuerdo está en el segundo párrafo, así que revisamos. Luego me dice en la 3, la esposa de Osvaldo manifiesta lo siguiente, cálmense. Hijitos, Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí. ¿Cuál es la motivación de la esposa de Osvaldo para hablarle a sus hijos de esa manera? De acuerdo a la oración que dice o la frase que dice, cálmense hijitos, Dios nos ayudará. Su papá ya encontrará la forma de salir de aquí. ¿Por qué lo hace? Entonces, buscar la alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas es la respuesta? Y en la 4 me dice, ¿cuál de las siguientes acciones es el nudo de la historia? Entonces, quiere decir que es un texto narrativo porque tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Ok? Entonces, el nudo, que ya sabemos que es el problema o la situación, lo que sucede, ¿y a cuál de ellos es el nudo? Pertenece al nudo, ¿no? Entonces, ahí tenemos A, B, C, D. Yo tengo que leer esos 4 enunciados y cuál de ellos pertenece, ¿ok?, al nudo. Luego 5 me dice, ¿qué efectos provocó en ti la narración en primera persona? Yo y nosotros, ¿no? O sea, cuando nosotros narrarlo en primera persona es la forma como si tú, o mejor dicho, es cuando tú estás viviendo la situación, ¿no? Yo hice tal cosa, ¿no? Nos subimos, nos abrazamos, ¿no? Contamos, corrimos, etcétera, ¿no? Yo lo estoy contando en primera persona porque yo lo estoy viviendo. Luego me dice, según tu punto de vista,
¿Qué actitud de los personajes puedes identificar como las más adecuadas para actuar frente a un siniestro? ¿Por qué? Obviamente, ahí tenemos que ver a los personajes cómo actuaron, ¿no? Entonces, pero obviamente que ya de acuerdo a ello ya debes de saber, ¿no? Si hay un siniestro no vamos a entrar en shock, a gritar, a llorar, porque es peor. Entonces, ¿cómo deberíamos de actuar? Y de acuerdo a eso identificar la forma de actuar de los personajes, ¿ok? Muy bien. En la 7 me dice, si te tocara pasar por este tipo de situación, ¿cómo te imaginas que sería tu reacción? O sea, y esto es criterio tuyo, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú y por qué crees que sería de esa forma, ¿no? Ya el día que tengamos clase les voy a contar a ustedes algunas anécdotas de lo que he pasado para que ustedes más o menos tengan la idea de ello. Y la última, la 8, según lo relatado, ilustra el nudo de la historia y lo acompañas con una pequeña leyenda. ¿Qué quiere decir? Ilustra, dibujar. ¿Ok? Entonces dibujar una parte del nudo de la historia, o sea, el problema de la situación. ¿Ok? Y lo acompañas con una pequeña leyenda. O sea, yo dibujo una parte, cómo me imagino que fue esa situación, ¿ok? Que me mencionan en el texto, la parte del nudo. Y una leyenda quiere decir una pequeña explicación o una breve explicación, ¿no? Aquí está pasando, no sé, que se están abrazando, no sé, o celebrando, explicar qué cosa has tú plasmado en esa imagen, ¿no?